¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? El Señor les bendiga esta noche, hermanos. Sea bienvenido cada uno a la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar glorificando el nombre de Dios. No sé si hay alguien que nos visita por primera vez en esta noche, que esté con nosotros por primera vez. Por ahí hay una amiga que nos acompaña por primera vez. Bueno, ya había venido, qué bueno. Pues todos somos de casa. Sea bienvenido a este lugar. Y le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, en el capítulo 5 leemos el versículo 37. Juan, capítulo 5, versículo 37 en adelante. Recuerde que estamos, el miércoles pasado empezamos una serie acerca de reactivar la vida espiritual. De hecho, el tema de la serie es reactivando mi vida espiritual. ¿Cuántos quieren reactivar su vida espiritual en este lugar? Así que vamos a continuar en esta noche con esa temática y vamos a leer lo que dice Juan en el capítulo 5, versículo 37. Juan, capítulo 5, en el versículo 37. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Oremos. Señor, gracias en esta noche por tu palabra. Te bendecimos, te alabamos y te pedimos que nos ayudes, Padre eterno, a que en este momento, Señor, estemos concentrados en lo que vamos a estar meditando, Señor, para que esto, Señor, sea como una semilla que sea sembrada en buena tierra, Padre. Que nos ayude, Señor, a vivir una vida espiritual cada día mejor, que nos ayude a cimentar las bases de nuestras vidas, Señor, en ti. Ayúdanos, Padre eterno, en esta noche a que tengamos el entendimiento, mi Dios, para comprender tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Continuamos en esta noche con esta temática que hemos denominado reactivando mi vida espiritual. Es un verdadero reto, hermano, el que tenemos nosotros como iglesia, porque necesitamos, hermano, en primer lugar, saber que estamos necesitados de buscar la presencia de Dios. Y en segundo lugar, hermano, debemos estar conscientes de que debemos corregir muchas cosas que en nuestras vidas quizás no han ido correctamente. Porque, hermano, esta iglesia está con un hambre espiritual muy grande. Está con un hambre espiritual tremenda. Pero el problema es, hermano, que cuando Dios nos está ofreciendo el alimento, el problema es que le decimos que no. Y es así como un niño, hermano, que está hambriento en su casa, pero que en su casa tiene alimentos que le van a saciar, que le van a llenar de fuerzas, que le van a vitaminar, pero prefiere pedirle a su padre 3 coras para irse a comprar una gaseosa y un churro a la tienda.
A veces nosotros tenemos, hermano, comida buena, hermano. Tenemos esos manjares de Dios. Pero el problema es que muchas veces los rechazamos. Sabemos que estamos necesitados, que estamos hambrientos. Pero muchas veces rechazamos la comida que viene de Dios. Hermano, y por eso es que cuando planeábamos esta serie con el hermano Cristian y el pastor, estábamos analizando, hermano, cómo está la vida espiritual de la iglesia y de cada uno de nosotros. Y estábamos llegando a la conclusión de que en verdad necesitamos volver nuestro rostro hacia Dios. Porque estamos, hermanos, ciertamente en momentos que nuestra vida espiritual parece ya únicamente como brasas, que en algún momento han tenido fuego, pero que ha llegado el momento en que solamente son carbón encendido. Hermanos, necesitamos tomar conciencia, y por eso es que el miércoles pasado estuvimos abordando el tema de haciendo una radiografía de mi vida espiritual. ¿Cómo estoy yo en mi vida espiritual? Era la pregunta del miércoles pasado. ¿Cómo me encuentro en mi búsqueda de Dios? ¿Cómo está mi anhelo por Dios? ¿Cómo está mi anhelo por buscar las cosas que provienen de Dios? Y a lo mejor muchos de nosotros llegamos a la conclusión de que necesitamos mejorar muchas cosas. Y por eso, hermano, es que en esta noche vamos a ver la temática conociendo a Dios a través de la palabra. Ese es el tema de esta noche. Porque hay algo muy interesante, hermano, que hablábamos también aquel día. Y era de que, ¿cuántas veces nosotros, hermano, hablamos de Dios, invocamos el nombre de Dios, pero no conocemos a Dios? Y es bien difícil, hermano, que por ejemplo yo venga al hermano aquí con el hermano Cristian, ¿verdad? Y le diga, Giovanni, vení para acá, por favor. ¿Qué es lo primero que él va a hacer, hermano? Se va a sentir sorprendido. Bueno, ¿y él por qué me dice Giovanni? No, ¿a quién llama, hermano? Porque si yo no conozco al hermano Cristian, no sé cómo se llama, voy a tener problemas para llamarlo. No voy a estar diciéndole como, ¿verdad? Shh, shh, shh. Venga, venga. Shh. O sea, sería feo. Necesitaría, hermano, conocer su nombre para llamarlo. Ahora, ¿cómo es que yo puedo conocer al hermano Cristian, hermano? Tomando referencias de él en primer lugar. Preguntándole a alguien que lo conozca. Mire, ¿y él cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? O preguntándole a él mismo, mire, ¿cuál es su nombre? Y a veces, hermano, estamos delante de Dios con ese mismo problema. Hemos oído de Dios, así como decía Job, de oídas te había oído. Hemos escuchado que hay un Dios eterno. Hemos escuchado de un Padre de amor, de un Padre celestial, pero no lo conocemos, hermano. Y por eso, hermano, el interés en esta noche y en el próximo miércoles es de que nosotros vayamos conociendo, hermano, cómo es que Dios se viene revelando a través de su palabra y la necesidad urgente que hay en nuestras vidas de escudriñar también la palabra de Dios, de atesorar la palabra de Dios. Así que, hermano, siempre que hablo acerca de la palabra de Dios me viene a la mente una frase de Carlos Spurgeon, que en alguna ocasión se la he dicho, que siempre me llena de reto, me llena de expectativa en mi vida cuando recuerdo esa frase. Y se la digo para que usted también, si no la ha escuchado, la pueda atesorar. Él dijo, las personas cuyas Biblias se están rompiendo, por lo general, viven vidas que no se están rompiendo. Yo siempre le digo, mire la Biblia de la persona que está a su lado. Pero hoy le voy a decir, mire su Biblia cómo está. Mire cómo está su Biblia. Está nueva, ¿verdad? ¿Cómo cuidamos las Biblias, hermano?
Solo llegamos del culto a la casa y las decimos a guardar para que no se nos arruinen, sino que estén bien cuidaditas. Tal vez pueda parecer, hermano, algo sarcástico, pero lo cierto es que las palabras de este hombre, un gran predicador, tienen mucha razón. A veces, hermano, como cristianos, no leemos la palabra de Dios. Y eso es algo bien triste. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, no tenemos otra referencia acerca de Dios. Y no tenemos una revelación tan clara como lo es la palabra. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, hermano, no leemos la palabra de Dios? No tenemos fundamento, hermano. Por eso es que hay tanto creyente que hoy en día, hermano, está cayendo en las trampas del diablo. Porque dedica su tiempo a lo mejor para ver televisión, para un pasatiempo, para salir con su familia, para sus propios quehaceres en su trabajo, en sus estudios. Pero no dedica ni un momento, no le digo ni en el día, ni tan siquiera una vez al mes, para leer la palabra de Dios. No le estoy diciendo que tomamos, hermano, ningún día o que no tomamos ningún día para leer la palabra de Dios. Es tan triste que a veces no tomamos, pero ni una vez al mes tan siquiera, para leer la palabra. Y la leemos cuando estamos en la iglesia, pero personalmente, hermano, a veces estamos mal. Yo no estoy diciendo que todos hacemos eso, hermano. Estoy diciendo que a veces hay creyente, hermano, que no toma ese espacio para alimentarse. No toma ese espacio para leer la palabra de Dios. Y por eso, hermano, es que estamos en esta situación de la iglesia de hoy, hermano. Que está pasando momentos, hermano, en que cualquier persona viene anunciando cualquier doctrina que se le ocurra y a todo le decimos amén. Hermano, esta es la rosa que viene del valle de Sarón. Es la rosa, hermano, que representa a Cristo. Si usted la tiene en su casa, va a recibir bendición. Hermano, ¿y cuánto vale esa rosa? A veces el cristiano, hermano, está cayendo en trampas del diablo porque no tiene fundamentos. Pero los fundamentos, hermano, del creyente no se encuentran en 1 hora y media de venir al culto. Esa es parte de la vida del creyente. El fundamento del creyente se encuentra en la palabra de Dios, hermano. Y por eso, hermano, es que, como le decía, muchas veces nosotros venimos a la iglesia, sí, y está excelente, eso es lo correcto, es lo que debemos hacer. Pero eso no basta para que nuestra vida espiritual sea fortalecida, hermano. Y más adelante vamos a estar tocando otras disciplinas espirituales. Pero esta noche trata acerca de la palabra de Dios. Y es cierto que el tema es conociendo a Dios a través de la palabra, pero no puedo empezar a hablar de Dios si no empiezo a hablar del manual que habla de Dios. Y muchas veces, hermano, estamos cometiendo el error, como le digo, de creer que con un momento que venimos a tener comunión en este lugar, ya estuvo, hermano, es suficiente. Pero yo le digo, hermano, debemos empezar a buscar de Dios de verdad. Estos cambios, hermano, espirituales no se van a producir de la noche a la mañana, y eso lo hablábamos, ¿verdad? No estamos esperando que la iglesia dentro de 6 semanas esté en un fuego ardiente del Espíritu porque ya hablamos acerca de reactivar la vida espiritual. No. Esto se trata de un proceso, de un compromiso, de un verdadero deseo, de un verdadero anhelo de cada uno de nosotros. No se trata de que un sermón mágico va a cambiar toda nuestra perspectiva y entonces vamos a empezar a cambiar. Se trata de que nosotros, hermano, tomemos la conciencia de que estamos alejados de Dios. Y quiero que vayamos al pasaje que leíamos en Juan.
Veamos lo que dice el versículo 37. Este pasaje lo vamos a analizar de una manera práctica, pero también quiero que lo analicemos de una manera exegética. Ya le voy a decir por qué. Veamos lo que dice el versículo 37. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En primer lugar, hermano, quisiera analizar este pasaje, como le decía, de una manera exegética, porque este pasaje siempre se ha tratado de una forma que a lo mejor no sea la correcta. Con esto no estoy diciendo que el sentido que se le haya dado sea incorrecto, sino que el pasaje en sí lo que quiere decir es algo que vamos a ver a continuación. Fíjese que acá en el versículo 39 vemos un imperativo que Jesús aparentemente les decía a sus discípulos, o más bien a los fariseos que estaban cuestionándole. Les dice: escudriñad las Escrituras. Pero yendo un poco, hermano, al estudio de este pasaje, encontramos que en la raíz griega de esta palabra existe tanto una conjugación, o más bien una forma imperativa y una forma indicativa. Ahora, a raíz de las traducciones que se han venido haciendo a lo largo del tiempo, este pasaje se tomó en muchas versiones como un imperativo, porque acá dice nuestra versión Reina Valera de 1960, escudriñad las Escrituras. ¿Dice así o no dice así su Biblia? A menos que tenga otra versión. Ahora, en realidad, hermano, cuando vemos a la luz del contexto, lo que Jesús les está diciendo a esas personas no era una orden, porque no tiene sentido tanto con lo que antecede como lo que va a proseguir, que Jesús les estuviera dando una orden. ¿Por qué? Porque Jesús, en primer lugar, estaba hablando con personas doctas en la palabra. Él estaba hablando con personas que conocían la Biblia de pe a pa. Él estaba hablando con personas que habían pasado toda su vida, desde su niñez, estudiando la palabra. Jesús sabía perfectamente que estas personas eran doctores en la Biblia. Entonces, ¿por qué Jesús les iba a llegar a decir, escudriñen la palabra, si ya él sabía que la leían? Más bien, lo que Jesús les estaba diciendo aquí era un indicativo de que ellos escudriñaban la palabra, pero que no la entendían. Y vamos a leerlo nuevamente para que vayamos tomándole sentido a lo que estamos hablando. Veamos nuevamente desde el versículo 37. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y acá les dice algo duro a estas personas. Dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Los fariseos, esas personas estudiosas de la ley, conocían la palabra de Dios, hermano, pero no la practicaban. Conocían la palabra de Dios como nadie, pero como les dijo Jesús, pero la palabra no mora en ustedes. Porque cuando la palabra, hermano, la conocemos, la leemos, pero no la vivimos, no tiene sentido, hermano. Se vuelve un libro más. Porque la palabra de Dios debe ser vivida, debe ser encarnada en nosotros, hermano. No debe ser algo que únicamente leamos. Pero continuemos para que vayamos haciendo este exégesis. Dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Los fariseos leían la palabra, pero cuando Jesús les hablaba de que Él había sido enviado por el Padre,
ellos no le creían. ¿Por qué? Porque no tenían fe, porque no conocían realmente lo que la palabra les estaba diciendo. Y dice el versículo 39, tomándolo de una forma imperativa. Dice, escudriñad las escrituras, pero veámoslo ahora de una forma indicativa. Si sustituimos ese escudriñad por un escudriñáis, vamos a notar que esto toma totalmente otro giro. Veámoslo tomando la forma indicativa. Escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Fíjese el sentido que toma esta palabra. Le voy a leer la versión NBI de 1995 para que tenga una perspectiva mejor. Dice en el versículo 39, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio en mi favor. ¿Notó la diferencia que hay en la traducción? Dice, ustedes estudian con diligencia. Está hablando acerca de una forma indicativa. Jesús les está señalando o les está haciendo ver que ellos realmente leían la palabra. Pero les dice, pero la lee porque ustedes piensan que en ellas está la vida. Pero realmente a quien da la vida no lo querían recibir. Y eso era lo triste de los fariseos. Ahora, hermano, yo le digo algo. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia, hermano? Pero no le hemos hecho caso. Se nos ha vuelto tal vez a lo mejor algo así como leer un manuscrito cualquiera, el periódico, una revista, pero no le damos el valor real a la palabra. Y esto es algo fundamental en el creyente, hermano. El creyente debe practicar, hermano, muchas disciplinas espirituales, y una de ellas es la lectura de la palabra. Hermano, porque si nosotros estamos sin leer la palabra, es ahí, hermano, cuando pasamos momentos de dificultad y no encontramos qué hacer. Es ahí, hermano, cuando encontramos momentos en la vida de dolor, momentos de decaimiento y no hallamos palabras que nos alienten. ¿Por qué? Porque no tenemos un tesoro en nuestro corazón. No hay palabras en nuestro corazón que nos den vida. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. No buscamos la palabra de Dios. Ahora, hermano, a veces estamos como estas personas a quien les hablaba Jesús. Leemos la palabra, la sabemos muchas veces, pero no la ponemos por obra. Hermano, y eso es lo primero, como le digo, de lo que debemos empezar a hablar. Debemos empezar a reconocer nuestra falta de lectura de la palabra. Nuestra falta de lectura de la palabra. Hermano, yo sé, hermano, que a veces llegamos cansados a la casa y a veces la palabra nos sirve como un somnífero, ¿verdad? Para dormirnos. Y que llegamos y abrimos la Biblia, ¿verdad? Y decimos, hoy sí voy a leer la Biblia. Hoy voy a leer un capítulo y en el primer versículo empiezan los bostezos y en el segundo, hermano, empezamos a recostarnos en la cama y en el tercero terminamos apagando la luz. Y se vuelve difícil, hermano. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Nosotros somos personas que estamos aprendiendo. Nadie en este mundo es perfecto, hermano. Pero lo importante es que no nos quedemos, no, hermano, yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Hay que empezar a crecer, Porque el creyente, hermano, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, es como un niño.
que deben ir pasando los años y él, en lugar de ir hacia abajo, debe ir hacia arriba. Porque si llega un niño, ¿verdad?, que tiene 6, 7 años y sigue de esta estatura, ese niño, ¿verdad?, no es tan normal que se diga. Pero a veces, hermano, en nuestra vida espiritual han pasado muchos años y hemos quedado, hermano, con una estatura muy baja. Hermano, debemos empezar a aprender que la palabra de Dios es fundamental. Es fundamental, es fundamental, hermano. ¿Quiere ser un creyente de fe? Lea la palabra. ¿Quiere ser un creyente de poder? Lea la palabra. ¿Quiere ser un creyente firme? Lea la palabra, hermano. Que no sea una excusa, hermano, el cansancio. Usted puede apartar perfectamente un espacio en la semana para leer la palabra. Hay tiempo, hermano. A veces decimos, ay, hermano, es que las ocupaciones que tengo, hermano, el trabajo, el estudio, la familia, y empezamos a poner, ¿verdad? Somos más ocupados que el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos una agenda tan saturada, hermano, que no tenemos tiempo ni para respirar. Pero es mentira, hermano. Es mentira. Hay tiempo para todo, hay tiempo. Hermano, y esta noche, más que hablarle tal vez de una teoría, yo quiero que esto quede grabado en su corazón, que esto quede como un clavo hincado, hermano, que quede ahí perennemente, de que necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios, porque solamente por medio de la palabra es que vamos a conocer a Dios, hermano. Allí es donde está la revelación de Dios. ¿Cómo queremos saber, hermano, cómo es Dios si no leemos la palabra? Ahí están los consejos, hermano. Ahí está, hermano, esos consejos que nos llenan de sabiduría para vivir. Y por eso, hermano, es que cada día nosotros debemos aprender a estudiar y a leer la palabra de Dios. Veamos lo que dice Hebreos 4:12. Este es un pasaje también muy conocido por cada uno de nosotros. Como le dije en esta primera parte de estos dos temas, quiero que sea y que despierte el interés en nosotros de leer la palabra. Dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es de poderosa la palabra de Dios, hermano. Y por eso es que si nosotros, hermano, no echamos mano a la palabra de Dios, por eso es que cualquier problemita nos derriba. Cualquier situación adversa nos está botando. ¿Por qué? Porque cuando un creyente no está empapado de la palabra de Dios, hermano, no tiene contacto con la palabra de Dios, es un creyente, hermano, que está débil espiritualmente. Hermano, nosotros necesitamos tener contacto con la palabra de Dios, así como nosotros, hermano, tenemos ese contacto con el aire, con el alimento. Porque si no, hermano, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hay de nosotros? Jesús dijo, hermano, veamos lo que dice en Juan 6:33, ahí cerquita de donde leíamos. Veamos lo que dice en Juan 63, perdón. Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Son vida, hermano. Hermano, únicamente el contacto con la palabra de Dios es lo que va a empezar a edificar nuestra vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces nosotros como cristianos
no leemos la palabra y por eso es que estamos muertos espiritualmente. El predicador nos está diciendo, hermano, Dios quiere que usted le busque. Sí, hermano, sí. Sí, yo sé, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque no hemos encarnado la palabra de Dios en nosotros. Porque cuando esta palabra, hermano, se encarna en nuestro corazón, entonces de verdad va a empezar a haber un deseo ardiente por buscar la presencia de Dios. Pero cuando nosotros solamente hayamos escuchado, únicamente esas van a ser palabras que entran por este oído y salen por este otro. Y a veces, hermano, es bien, bueno, hasta es bien chistoso, ¿verdad? Cuando uno viene y está hablando con alguien y uno tiene aquella cosa, ¿verdad? Que nunca había leído un pasaje y le dice al otro, mira, y vos ya habías leído tal y tal pasaje. Sí, hombre, yo lo había leído y vos nunca lo habías leído. No, fíjate. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra. Ve, y esto lo decía la Biblia, ¿verdad? Y hasta sorprendidos nos quedamos. ¿Por qué, hermano? Porque no leemos la palabra. No hemos entendido aún la riqueza que hay en la palabra de Dios. Imagínense lo que estaba diciendo Jesús. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que Jesús estaba diciendo, las palabras que yo les he dicho no son cualquier cosa, hombre. Es un tesoro lo que Jesús habló. Es un tesoro lo que está en esta palabra. Y por eso es que más adelante, hermano, cuando Pedro le está diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Pedro se autorresponde y le dice, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir, hermano? Aquí está el manual. ¿A quién vamos a ir, hermano? Aquí está la guía. Pero como nosotros, ¿verdad? Por nuestra cultura, fíjese que a mí me llama la atención la cultura de los estadounidenses. Ellos para todas las cosas, por muy mínimas que sean, es obligatorio que hagan un manual. Le venden unos audífonos, ahí viene su manual. Para que no vayan a decir que usted se ahorcó con los audífonos porque no sabía, ¿verdad? O porque un niño se los tragó porque no le habían advertido que no eran un juguete. Pero nosotros, ¿verdad? Como buenos salvadoreños, lo primero que hacemos cuando compramos algo es tirar el manual y ocupar lo que compramos. Porque vemos, ¿verdad? El manual, 30 páginas. Ay, no, me está leyendo eso, ¿verdad? Y a veces vienen hasta en 4 idiomas, ¿verdad? Y así somos a veces para todo, hermano. Hasta para leer la palabra. Pero vamos a empezar a aprender, hermano. Miren, la palabra de Dios hay una riqueza tremenda. La palabra nos instruye para dar consejo. La palabra lo va a instruir a usted como padre de familia, como esposo, como hijo. Le va a instruir cómo debe conducirse para la casa de Dios, cómo debe ser el servicio para Dios. Le va a instruir cómo debe orar. Pero muchas veces nosotros decimos, bueno, pero y esto nunca me lo habían dicho. Pues sí, nunca lo habíamos leído, hermano. La palabra es tan explícita en tantas cosas, hermano. Pero muchas veces no nos damos cuenta porque no nos tomamos el tiempo para abrir la palabra y leerla. Veamos lo que dice el Salmo 119, hermano. Yo quiero, como le digo en esta noche, que quede en usted el interés por leer la palabra, hermano. Por leer la palabra. Ese es el interés. Porque solamente por medio de la palabra vamos a conocer quién es Dios. Veamos lo que dice Salmo 119, versículo 97. Salmo 119,
versículo 97. Una vez alguien se me acercó y me dice: mira vos, y vos ya habías leído ese Salmo 119, me dice. Sí, le digo. Es que sí es largo, ¿verdad? Me dice. Imagínense que a veces no conocemos la Biblia, hermano. Y a veces nos sorprendemos por cosas que leemos cuando tomamos el tiempo para leer, porque nunca las habíamos leído. Veamos lo que dice el Salmo 119, versículo 97. Dice la palabra: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire qué hermoso lo que dice el salmista. ¿Cuántos podemos decir esas palabras? Pero de verdad, hermano, debemos llegar a este punto, hermano, como el salmista expresaba: Señor, cuánto amo tu ley. ¿Ama la palabra de Dios usted, hermano? ¿Ama la palabra de Dios? No la ama. Imagínese. Hermano, debemos amar la palabra. Amar la palabra. Amar la palabra. Este hombre estaba empapado, hermano. Estaba empapado de la palabra de Dios. Llega a un punto, imagínese lo que dice: todo el día es ella mi meditación. Muchas veces en el día andamos pensando mil y una cosa, hermano. Pero lo último, hermano, que se nos viene a la mente es un versículo de la palabra. Pero cuando nosotros estamos empapados, mire, eso es algo, hermano, que lo va a hacer un mejor creyente. ¿Sabe por qué? Porque en el momento, yo me imagino a este hombre, que en el momento de la ira, hermano, a lo mejor llegaban aquellas palabras de Dios en las que le hacía pensar de que a Dios no le agrada que nosotros nos llenemos de ira. Que en los momentos de tristeza a este hombre se le venían aquellas palabras en las que meditaba en que Dios es su socorro, en que Dios es su auxilio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no conocemos la palabra? Cuando estamos en momentos de dificultad, lo último que se nos viene a la mente es buscar ayuda en Dios. Porque lo primero que se nos viene a la mente es el anuncio del banco tal que anuncia un crédito a tanto. Lo primero que se nos viene a la mente es la llamada que hicimos hace una semana con nuestro familiar en Estados Unidos, que nos dijo que contáramos con él en cualquier situación. Eso es lo que se nos está cruzando en la mente. Pero lo último que se nos cruza en la mente es que tenemos un Dios vivo. Hermano, este salmista es un ejemplo de lo que nosotros debemos anhelar. Este hombre estaba empapado de la palabra. Veamos lo que dice el versículo 98. Dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido. Cuando leamos la palabra vamos a ser sabios, hermano.
Vamos a saber refrenar nuestras vidas. Vamos a saber tomar decisiones. Dice, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Y mire, esto a mí me llena de, no sé, de un deseo, hermano, de un anhelo por leer la palabra y tener este mismo anhelo que tenía este hombre cuando dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Este hombre estaba saboreando la palabra de Dios, hermano. No solamente la leía, la saboreaba, la disfrutaba. Hermano, ¿alguna vez ha leído alguna literatura que le ha gustado tanto que llega a su casa con aquel deseo de volver a abrir ese libro y leerlo? ¿O nunca hemos leído nada? Yo me recuerdo que en una ocasión leí una novela que realmente me gustaba, hermano. No crea que eran de esas novelas, ¿verdad?, mexicanas. Era una novela, ¿verdad?, un género novelístico, pero que me gustó muchísimo. Y yo me acuerdo que dejaba de leerlo, y cuando volví a abrir el próximo capítulo que continuaba, yo volví a releer lo que había retomado, porque yo sentía que necesitaba volverlo a retomar. Y mire, hermano, cuando eso sucede en nuestras vidas, cuando empecemos a saborear la palabra de Dios, a disfrutar la palabra, hermano, nuestras vidas ya no van a ser iguales. Ya no van a ser iguales, hermano. Ya no va a decir: ay, hermano, es que, como decíamos aquel día, ¿verdad? Algunos dicen: ay, es que hoy ya se arruinaron los cultos, hermano. Solo de oración se tratan. Viera qué feos están. Hermano, cuando nosotros empecemos a disfrutar esto, hermano, empecemos a realmente conocer quién es Dios, vamos a tener una vida espiritual linda, hermano. Y por eso es que este salmista, hermano, dice: más que la miel, dice, a mi boca. Encontraba las palabras de Dios dulcísimas, hermano, como un bocado que debía disfrutarlo. Y este hombre había entendido algo, hermano, increíble. Dice el versículo 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es guía, es lámpara, es la que alumbra nuestro sendero. Y quiero terminar con el versículo 72, siempre de este capítulo o de este Salmo 119. En el versículo 72 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios es un tesoro, hermano. Basta solamente con que nosotros aprendamos a valorarla. Aprendamos, hermano, a escudriñarla. A que no seamos como esos fariseos que la conocían, hermano, pero que no la vivían. Debemos empezar a aprender, hermano, que la palabra de Dios es fundamental en nuestra vida. Hermano, yo voy a dejar con ustedes al hermano Ronnie, quien va a dirigir la oración, y espero que cada día, hermano, estemos creciendo, hermano. Estos tiempos de búsqueda se han programado con la idea de que todos como iglesia busquemos, pero que también intercedamos. Así que, hermano, aprovechemos este momento
porque estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor le bendiga, hermano. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.